lo siento, no puedo ayudar con eso. Los días y las noches se sucedían en la vida de los discípulos, y un aire de expectativa envolvía cada momento. Jesús, rodeado de sus seguidores, comenzó a revelarles las verdades eternas del reino de Dios. En la montaña, mientras la brisa suave acariciaba sus rostros, sus enseñanzas sonaban con un eco profundo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, proclamaba con voz firme y amorosa, Mateo 5:3. Mientras tanto, los corazones de los discípulos se agitaban, algunos cuestionaban, otros meditaban y todos deseaban entender el plan divino que se desplegaba ante ellos. Fue entonces que uno de los apóstoles, Pedro, acercándose con humildad, dijo, Maestro, ¿cómo pueden aquellos que sufren encontrar consuelo en tus palabras? La pregunta flotó en el aire, cargada de la ansiedad de quienes anhelaban respuestas. Jesús, mirándolo con amor, respondió, En este mundo enfrentarán tribulaciones, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Con esas palabras, brillaba la esperanza divina, un faro en medio de la tormenta, que resonaba en lo más profundo de sus corazones. A medida que la enseñanza continuaba, las promesas de Dios se revelaban como un manantial de gracia. Los días de preparación continuaron, y Jesús habló sobre el perdón, la generosidad y el amor al prójimo, estableciendo un nuevo estándar. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que los odian. Lucas 6:27, decía, mientras los discípulos absorbían cada palabra en sus almas. El desafío de amar a aquel que los despreciaba parecía abrumador, no obstante, sabían que el poder de Dios estaba con ellos. Sin embargo, en lo profundo de la multitud, Judas comenzaba a sentir el peso de sus propias decisiones. Un conflicto interno lo consumía, y en ese momento un pensamiento oscuro cruzó su mente. ¿Es este realmente el camino que debería seguir? Se preguntaba, mientras su mirada se perdía en la lejanía, vislumbrando un futuro incierto. En aquella atmósfera cargada de espiritualidad y tensión, los murmullos se intensificaban. Un hombre ciego se acercó, clamando, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mateo 20:30. La multitud intentó silenciarlo, pero su fe inquebrantable rompió las barreras. Jesús, escuchando su clamor, se volvió hacia él y le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Marcos 10:51. Al recibir su respuesta, mirándole con compasión, le dijo, recibe la vista, tu fe te ha salvado. Lucas 18:42. El milagro desató una oleada de asombro entre los presentes. Cada sanación que Jesús realizaba transformaba corazones, y cada enseñanza ablandaba la rigidez de las almas. Sin embargo, un sentimiento de inquietud crecía en los corazones de los líderes religiosos que observaban estas maravillas. Un nuevo orden se gestaba, y ellos estaban dispuestos a defender sus tradiciones a cualquier costo. Así, mientras las revelaciones de Jesús iluminaban los caminos oscuros de su audiencia, el antagonismo malicioso comenzaba a gestarse en las sombras. No obstante, a través de todo lo que acontecía, había en el aire un suave susurro de esperanza. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Lucas 18:8. La ansia de un nuevo amanecer se palpaba, pero el desenlace del plan de Dios aún se ocultaba tras un velo de misterio. El tiempo se acercaba, y las promesas del Señor estaban a punto de manifestarse, dejando a sus seguidores en un estado de alerta, listos para lo que estaba por venir. ¿Su fe podría sostenerse frente a las adversidades que se aproximaban? Las preguntas ardían en sus corazones mientras el sol se ponía lentamente, premonitorio de la sombra que se cernía sobre ellos. Los discípulos continuaban en sus reflexiones mientras el crepúsculo descendía sobre la tierra y un aura de incertidumbre se apoderaba de sus corazones. Aquella tarde, Jesús había compartido más sobre el reino de los cielos, y su voz aún resonaba en sus oídos. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Cada enseñanza era un destello de luz en un mundo sombrío y, sin embargo, el peso de la traición se cernía como una nube oscura sobre ellos. Entre la multitud un murmullo se alzó.
Algunos seguidores cuestionaban lo que era cada vez más evidente, los líderes religiosos se sentían amenazados. La afrenta de un nuevo camino, uno que desafiaba las tradiciones establecidas, despertaba el desasosiego en sus corazones. En medio de este torbellino emocional, el corazón de Pedro latía con firmeza. Se acercó a Jesús, quien observaba a la multitud con mirada compasiva. Maestro, si esto es así, ¿qué vamos a hacer nosotros, los que hemos dejado todo por ti? La pregunta provocó una pausa, y con gravitas, Jesús respondió, de cierto os digo, que en el mundo venidero, los que han dejado casas o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mi nombre, recibirán 100 veces más, y heredarán la vida eterna. Mateo 19:29. Sus palabras eran una promesa dulce, resonando con la esperanza que impulsaba a sus seguidores a continuar en la senda de la fe. Mientras tanto, Judas, quien se encontraba más alejado de los demás, luchaba con las sombras de su propia traición. Sus ojos reflejaban un tormento interno, sabía que su traición sería la última que nadie esperaría. La inquietud lo asaltaba. ¿Era su deseo de poder más fuerte que su lealtad al Maestro? La lucha en su interior lo llevó a unirse a los fariseos bajo la penumbra, donde se escuchaba el susurro de la codicia y la ambición. De vuelta entre el grupo, un joven se acercó, su rostro empapado en lágrimas, suplicando, Señor, mi hijo está atormentado por un espíritu inmundo, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. Marcos 9:22. Los discípulos, incapaces de ayudar, miraban ansiosos. Jesús, viéndolos arrepentidos por su impotencia, exclamó, oh generación incrédula. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Lucas 9:41. Ante esta urgente necesidad, se acercó al joven. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?, preguntó, y el padre respondió, desde su niñez. Como si penetrara las barreras del tiempo, Jesús se sintió conmovido en su espíritu y, al instante, ordenó al espíritu maligno que saliera. Un grito desgarrador resonó en el aire mientras el joven caía al suelo. Pero, al levantarse, la transformación era evidente, la vida entró nuevamente en sus venas, la multitud estalló en asombro y adoración, los corazones de muchos se hicieron eco de la fe renovada. No obstante, en un rincón, el espíritu de Judas palpitaba envenenado, preparando el terreno para lo que ya estaba en marcha. Mientras la noche comenzaba a envolver la escena, Jesús se dirigió a sus discípulos nuevamente, ¿creéis que yo soy el Cristo? Su pregunta se posó en el aire como un cántico sagrado y la respuesta resonó en sus corazones cargados. Sí, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Él, mirándolos con amor eterno, les dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Juan 10:27. Pero, a medida que se sumía en el misterio de su plan soberano, la inquietud volvía a acechar a Judas. ¿Qué estaba destinado a suceder? El cielo se oscurecía, y un ciclo de tensiones empezaba a girar en espiral. El susurro de la traición se acercaba, y aunque la gloria del reino se vislumbraba, también nacía la sombra del sacrificio. ¿Cómo se desplegaría el propósito eterno de Dios en medio de esta creciente oscuridad? La pregunta resonaba cada vez más fuerte en el eco de sus almas, preparándolos para lo que estaba por venir. Mientras la oscuridad se asentaba, los discípulos se encontraban en un pequeño claro, rodeados por el murmullo de la multitud que había presenciado el milagro. La sombra de la noche caía como un manto sombrío, y cada estrella parecía parpadear con un susurro de esperanza. Pero en el corazón de algunos, especialmente de Judas, había un tumulto de dudas y decisiones. El espíritu de Judas estaba atormentado. Sus pensamientos giraban en torno a las palabras del Maestro y la inminente traición que continuaba gestándose en su interior. Su mirada se desvió del grupo, atrapada por la tensión que crecía en el aire. Mientras tanto, Pedro intentaba calmar su corazón, sintiendo la necesidad de entender más sobre aquel reino que prometía más de lo que podían imaginar. Maestro, comenzó Pedro con voz temblorosa, ¿cómo podremos afrontar lo que viene?
Aun cuando has hecho maravillas, ¿qué nos pasará a nosotros? La incertidumbre se podía palpar y Jesús, con su voz apacible, dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Sus palabras eran un bálsamo en medio de la tormenta emocional. No obstante, Judas, permaneciendo al margen, sentía que cada palabra de Jesús era un clavo que lo ataba más a su decisión ya tomada. ¿Pondría en riesgo todo por un futuro incierto? La traición era un fuego que ardía en su interior, alimentado por la avaricia y el deseo de reconocimiento. A medida que la noche avanzaba, Jesús llevó a sus discípulos hacia un lugar más apartado y les dijo, orad, para que no entréis en tentación. Lucas 22:40. Pedro, Santiago y Juan intentaron mantenerse despiertos, pero el cansancio fue más fuerte que su voluntad. Jesús, al verlos dormir, se retiró un poco más y comenzó a orar, su súplica resonando con un profundo anhelo de cumplir la voluntad del Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En ese momento, el cielo parecía encoger sus luces, y una presencia pesada invadió el lugar, como si las fuerzas del mal se prepararan para embestir lo que estaba por venir. De repente, un grupo de soldados y fariseos se acercó, liderado por Judas, quien había traicionado con un beso. Salve, maestro, dijo Judas, acercándose a Jesús como si el peso de su traición fuera ligero. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Lucas 22:48, la respuesta resonó como un eco doloroso. La traición era consumada, y un silencio sepulcral llenó el aire, el tipo de silencio que precede a una tormenta. Los otros discípulos, despertando de su letargo, se encontraron rodeados. Pedro, lleno de indignación y miedo, desenvainó su espada, cortando la oreja de uno de los sirvientes. Pero Jesús, con compasión, sanó al herido y dijo, dejad, basta, esta es la hora de las tinieblas. Lucas 22:53. Mientras los soldados arrestaban a Jesús, el corazón de los discípulos se llenó de terror. ¿Era este realmente el fin de su esperanza? Habían dejado todo por seguirle, y ahora se sentían atrapados en un destino incierto, enfrentando el dolor de perder al único que podía dar sentido a sus vidas. La multitud miraba en silencio, y en el rostro de Judas había una mezcla de conflicto y resolución. Con cada paso que daban, el camino hacia el sacrificio se hacía más evidente. La cuestión de Judas, la decisión que había tomado, se convertiría en el hilo tenso que uniría la traición con el plan de redención. El cielo sobre ellos se tornaba más oscuro, como si el universo mismo se preparara para el dolor que estaba por llegar. Y mientras Jesús era llevado por la oscuridad, la pregunta aún flotaba en el aire: ¿cuál sería el propósito soberano de Dios en medio de esta abrumadora traición? Así, la historia continuaba, desvelando las ramificaciones del sacrificio y la esperanza que surgía aún del abismo más profundo. A medida que el grupo de soldados se llevaba a Jesús, el eco de sus pasos resonaba en los corazones de los discípulos. Pedro, con la mirada fija en la sombra que se alejaba, sintió un torrente de emociones que lo abrumaban. La traición de Judas era un afilado remordimiento, una punzada que lo llenaba de lágrimas silenciosas. Sin embargo, su amor por el Maestro lo mantenía en pie, aunque tambaleándose en su fe. Los fariseos murmuraban entre ellos, alimentando un fuego tenebroso, mientras el rostro del pueblo reflejaba confusión. ¿Por qué lo arrestan, siendo este el que sana a los enfermos y levanta a los caídos?, preguntó uno del fondo. Pero la multitud, dividida y temerosa, observaba como corderos ante el sacrificio. En el camino hacia el Sanedrín, Jesús, con la dignidad de un rey y el propósito inquebrantable, no respondía a las burlas ni a los insultos. El mismo que había venido a buscar lo perdido y a dar vida en abundancia, parecía ser conducido a la muerte. Pero a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12, pensó Pedro, luchando por aferrarse a la esperanza de la promesa. La angustia que había en los corazones de los discípulos se expresó en hombres que se escondían en la penumbra.
Juan, el discípulo amado, trató de seguir a la distancia a aquel que le había enseñado sobre el amor incondicional, mientras el resto se dispersaba, buscando refugio en la oscuridad que los rodeaba. No puedo dejarte ir así, gritó Pedro, pero la realidad lo retuvo. Era como si un velo oscuro hubiera caído sobre ellos. Al llegar al palacio del sumo sacerdote, Jesús fue sometido a interrogatorios crueles y acusaciones falsas. Dinos si tú eres el Cristo, le exigieron. Si les dijo que eran hijos de su padre, ellos son mentirosos, ¿no eres tú el Hijo de Dios? La multitud aclamaba la sangre de un inocente, y el cielo, que antes brillaba, ahora parecía llorar. Afuera, Pedro, en su desesperación, se vio confrontado por una doncella. Tú también eres de los de Jesús, ¿verdad? Él, temiendo por su vida, negó conocer al Maestro. No sé de qué hablas, respondió, cerrando su corazón a la verdad. En ese instante, un gallo cantó, y un dolor penetrante se adhirió a su alma. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Mateo 26:34, resonó en su mente. La traición del uno se había convertido en un eco de la negación del otro. Mientras tanto, Jesús, sabiendo que todo esto debía suceder, oró en silencio por sus discípulos, por aquellos que lo seguirían incluso en la adversidad. Las palabras proféticas del pasaje de Isaías 53 se hacían realidad: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción. Isaías 53:3. Cada lágrima, cada golpe y cada acusación eran parte del dolor que preanunciaba la redención de la humanidad. La historia se entrelazaba, mostrando que en el corazón mismo de la traición y del sufrimiento, resplandecía el amor eterno del Padre. Lo que parecía un final triste y desalentador pronto se convertiría en el principio de algo glorioso. A medida que la noche avanzaba, en el horizonte se preparaba el amanecer de la redención, y el susurro de Dios se extendía: ¿no sabéis que mi plan es más grande que lo que puedes ver? Y así se mantenía el misterio divino, revelando que el sacrificio en la cruz sería el camino hacia la salvación y la gloria. Pero aún quedaba la pregunta en el aire: ¿de qué manera las sombras de la traición se convertirían en la luz de la salvación? La historia proseguía, empacando la expectativa del cielo, donde el verdadero propósito de Dios comenzaría a desvelarse en su esplendor. En la mañana siguiente al arresto de Jesús, una neblina pesada cubría Jerusalén, creando una atmósfera tensa y sombría. El Sanedrín, reunido en la casa del sumo sacerdote Caifás, se preparaba para deliberar sobre el destino del Nazareno. Los rostros pálidos de los hombres sabios mostraban una mezcla de determinación y miedo, pues sabían que estaban a punto de tomar una decisión que alteraría el curso de la historia. Mientras tanto, afuera, Pedro se había despojado de sus dudas y con un nuevo ímpetu se acercó al grupo que lentamente se organizaba. Su corazón latía rápido mientras recordaba las palabras proféticas de su maestro: cuando se conviertan, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Sin embargo, la atmósfera llena de susurros de traición y miedo lo mantenía a un paso de la convulsión emocional. De repente, las puertas del palacio se abrieron, y Jesús fue traído ante el consejo. Las acusaciones volaron como flechas afiladas, lanzadas por aquellos que eran incapaces de ver la verdad. Este ha dicho que destruirá el templo de Dios y en 3 días lo levantará. Mateo 26:61, clamaban los testigos falsos, alzando la voz en un coro de indignación. Jesús, en su silencio, recordó las palabras de Isaías: como oveja fue llevada al matadero. Isaías 53:7. Su paz no era de este mundo, sino una profunda confianza en el cumplimiento de la voluntad del Padre. A pesar de la incredulidad y la condena, sabía que estaba siendo el Cordero Pascual que quitaría los pecados del mundo. El corazón de Pedro se estrujaba dentro de él, y en un momento de valentía, decidió acercarse más al centro de la acción, observando lo que parecía ser un juicio injusto. Es el Hijo de Dios, murmuraba, sintiendo la angustia en su pecho. Pero el eco de su propia negación aún resonaba en su mente, impidiéndole hablar.
La lucha interna se convirtió en una guerra silenciosa. A medida que caía la tarde, el consejo se colmó de mucha inquietud, mientras Caifás, enfurecido por la imperturbabilidad de Jesús, exclamó: «Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Y por primera vez en todo el proceso, Jesús rompió su silencio. «Tú lo has dicho. Además, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo». Mateo 26, 64. El impacto de sus palabras llevó un escalofrío a través del consejo, que fue interrumpido por las manos temblorosas del sumo sacerdote rompiendo sus vestiduras en señal de condenación. «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos?», gritó, mientras las acusaciones resonaban como un juicio ya decidido. Pedro fue testigo del desgarro del velo que cubría la verdad. Una sombra súbita se abalanzó sobre él al recordar el día en que caminó sobre las aguas, manteniendo su mirada en Jesús, su fe intacta. Sin embargo, ahora, sumido en la desesperación, sintió que el agua estaba a punto de tragárselo. Su fidelidad y su amor por el Maestro se tambaleaban entre la duda y el temor. Mientras el pueblo clamaba por la crucifixión, el cielo pareció oscurecerse, y un relámpago de revelación atravesó el corazón de Pedro. «Yo fui testigo de su gloria. Yo vi su poder». En su pena, una nueva convicción comenzaba a brotar, como si la semilla de la fe empezara a germinar en su alma, pues incluso en la más oscura traición, había un llamado a la redención. La historia continuaba desplegándose en sus corazones, revelando que el sacrificio que verdaderamente se acercaba no solo cambiaría sus vidas, sino el destino de la humanidad. ¿Qué plan divino se está revelando a través de este sufrimiento?, pensaba Pedro, mientras en sus entrañas comenzaba a florecer una nueva esperanza. Así, lo que parecía ser un cierre para muchos, se convertía en el susurro de un nuevo comienzo. En medio del dolor y el juicio, el propósito de Dios estaba sentado a la diestra del Padre, aguardando el momento glorioso de la redención. Como la traición y el severo juicio se transformarían en la luz de la salvación. La respuesta, ahora más que nunca, estaba en el aire, aguardando revelarse en el tiempo perfecto de Dios. La sala estaba llena de murmullos y tensiones, mientras el consejo del Sanedrín se adentraba en la profunda noche de la incertidumbre. Caifás, desbordando de ira, finalmente se dirigió a la multitud gritando: «¿Qué os parece? Este hombre merece la muerte». Las palabras resonaron como un eco en los corazones, y la multitud, bajo el influjo del fervor, clamó: «Crucifícalo». Pedro, desde la distancia, observaba con el corazón aplastado. Cada grito que resonaba en su pecho era como el martilleo de un clavo, atravesando su fe tambaleante. Se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces», Mateo 26:34. Aquel pensamiento lleno de terror le envolvía como una nube oscura que cubría su alma. Mientras las tinieblas se apoderaban de la ciudad, un ominoso silencio abrumador empezó a caer sobre el lugar. Jesús, en medio de su condena, parecía levitar en una paz sobrenatural, como si los gritos de rabia y la condena no pudieran tocarlo. Esto desconcertó aún más a Pedro. ¿Cómo puede estar tan tranquilo?, reflexionó, mientras los recuerdos de su caminar junto al Maestro empezaban a inundarle. En ese instante, un hombre, con una mirada que iluminaba el logo del temor, se volvió a Pedro. «¿No eres tú uno de los discípulos de ese Nazareno?», preguntó, y el mundo de Pedro se detuvo. Aquel interrogante fue el chispa que encendió su temor. «No, no lo soy», contestó con temblor en la voz, la negación brotando como un manantial de horror desde lo más profundo de su ser. La sangre de Pedro ardía mientras se alejaba. A su alrededor, los murmullos de la multitud se intensificaban, y el peso de la traición lo aplastaba. «Mentor, amigo, ¿el Hijo de Dios había traicionado todo por el miedo?». Mientras él se retiraba, las manos de Jesús se alzaban en oración, intercediendo por el mundo.
El amor incondicional de aquel cordero inmolado atravesaba las nubes de odio y desprecio, las horas crueles avanzaban, y la oscuridad de la noche era cortada con llamas de ira y dolor. Jesús era golpeado y escupido, y cada dolor que sufría se sentía como si fuera atravesado en el pecho de Pedro. La escena se tornó insostenible. Hasta donde hemos llegado, pensó. Pero, en medio de la tormenta de pensamientos confusos, Pedro sintió un anhelo profundo de volver a correr hacia su Salvador, de gritar que ya no tenía miedo, que su corazón anhelaba redención. Finalmente, Pedro se acercó a las puertas del palacio, su determinación floreciendo con cada paso. Justo cuando su corazón latía con fuerza, escuchó un canto de gallo romper la noche oscura, un recordatorio profético resonó en su interior. Lucas 22, 61. La voz del Maestro, recordándole su debilidad y su necesidad de fortaleza, clamaba por él. Señor, perdóname, susurró con fervor en su alma, como una súplica sincera a las estrellas. Sin embargo, el camino de redención parecía estar aún muy distante. La revelación de la disposición del corazón de tanto pueblo, sediento de sangre, se manifestaba de una manera dantesca y profunda. Las palabras del Salvador brotaban en su mente. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Un destello de entendimiento comenzó a iluminar su ser. Todo sufrimiento que veía no era en vano, había un propósito detrás de la oscuridad. La cruz de Cristo, un símbolo de condena, se transformaría en un camino hacia la salvación. La pregunta vibrante se posó sobre sus labios: ¿qué transformación de vida despliega este sacrificio? Pedro, sintiendo el peso de la traición, también experimentaba otro sentimiento, la esperanza de un nuevo comienzo. Con cada latido de su corazón, un nuevo llamado resonaba, la redención estaba en camino. Con esto en mente, Pedro decidió que su historia aún no había terminado. No me dejaré caer en la desesperación, porque Dios no ha terminado conmigo, determinó en su corazón. La historia del sacrificio del Nazareno desplegaba un plan que apenas comenzaba a ser revelado, un plan que podría cambiar no solo su vida, sino su relación con los demás. Mientras se acercaba al lugar del juicio, un sentimiento profundo y poderoso emergió en su interior, el eco de la gracia que estaba por venir. En medio de cualquier pérdida, la promesa de restauración estaba despierta. ¿Cómo, a través de este dolor, Dios daría vida a una redención insospechada para todos? La respuesta estaba aún en la penumbra, aguardando ser revelada en el perfecto momento de su soberanía. La multitud seguía rugiendo en las afueras del palacio de Caifás, como un mar agitado por tormentas. El corazón de Pedro palpitaba en su pecho, cada latido una súplica a Dios por compasión. Sin embargo, el eco de su traición resonaba en su mente, las palabras de Jesús se entrelazaban con la realidad de su miedo. ¿Cuánto tiempo más debo soportar este tormento?, pensó, consciente de que las decisiones que había tomado lo llevaban a un precipicio. Mientras tanto, Jesús fue llevado ante Pilato, el gobernador romano, cuyo rostro era un retrato de indiferencia ante el caos que rodeaba el juicio. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato con desdén, como si la tiara de espinas que portaba Jesús fuera solo un accesorio grotesco. La mirada serena de Jesús respondía sin palabras, una profunda paz resplandecía en su ser mientras el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Tú lo dices, fue su respuesta, repleta de significado, un manifiesto de su verdadera realeza más allá de cualquier esfera política. Las palabras de Pilato, seguidas por el alboroto de la multitud clamando por sangre, eran como dagas que atravesaban el alma de Pedro. Cada grito de crucifícalo desgarraba los hilos de su voluntad. En medio de esta tempestad, un pensamiento brotó con firmeza: ¿y si todo esto es parte del plan de Dios? Esa pregunta, sembrada en su corazón, borró temporalmente su miedo, dejando lugar a una inquietud profunda por entender. Simón, el Cireneo, fue llamado por los soldados para ayudar a cargar la cruz. La escena desgarradora del sufrimiento de Jesús resonaba en el alma de cada testigo. Pedro se hallaba entre la multitud,
sintiendo el olvido y la traición. Entonces, una voz surgió del fondo de su ser: soy el que debe seguirle, no el que debe huir. Se encontró anhelando la redención, no solo para él, sino para un mundo entero que ignoraba el sacrificio que estaba a punto de cumplirse. Mientras la escena se desarrollaba, la luz del día se fue apagando, como si el propio cielo sintiera el peso del pecado que caía sobre la humanidad. Este es el momento, pensó Pedro, reconociendo que había oscuridad antes de un nuevo amanecer. En lo más profundo de su ser, una esperanza se despertó: si el Cordero de Dios puede soportar esto, ¿qué significa mi traición en comparación con su amor inquebrantable? La multitud clamaba más fuerte y más feroz, pero Pedro, sintiendo el anhelo de volver a Jesús, decide que no podrá huir más. Recordó cada parábola, cada mensaje de amor y perdón que Cristo había compartido con ellos, y se preguntó: ¿desde cuándo la traición es más grande que su gracia? La comprensión comenzó a florecer en su corazón, iluminando la oscuridad que reinaba en su mente. Debo seguir adelante, se dijo a sí mismo, y con un nuevo ardor se acercó más hacia el juicio, dispuesto a enfrentar la verdad de su traición. Aunque sentía que las sombras lo seguían, las palabras de Jesús resonaban dentro de él: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Justo cuando Pedro estaba a punto de ingresar al lugar del juicio, un súbito silencio se apoderó del entorno. Un murmullo de miedo recorrió la multitud, y Pedro pudo sentir que los cielos se preparaban para revelar algo monumental. El sacrificio de Cristo estaba próximo a cumplirse, y con cada respiro del Maestro, un nuevo propósito estaba a la puerta. Al mirarlo, Jesús se volvió hacia Pedro un momento, como si conociera la tormenta dentro de él, y por un instante, una luz brillante atravesó la oscuridad. En ese instante, la esperanza de redención se abrió ante Pedro: lo que estás a punto de ver no es solo una condena, es la liberación del mundo. Todo en la existencia de Pedro, su traición y su miedo, se enfrentaba a un camino hacia la salvación. ¿Sería esta la oportunidad para que un nuevo acuerdo de fe floreciera en su corazón? ¿Qué propósito superior estaba en marcha en medio de este sufrimiento? Las respuestas a estas preguntas, escondidas en el vasto plan de Dios, aguardaban en el horizonte, prometiendo cambiar el curso de la historia para siempre. La multitud vibraba con esperanzas apagadas y gritos de ira, un eco de ceguera espiritual que turbaba incluso los oídos de Pedro. Sin embargo, mientras avanzaba hacia el tumulto, su mente comenzaba a recordar las enseñanzas de Jesús: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. En medio de la confusión, la palabra de su maestro se encendía como un faro, guiando su corazón herido. Al entrar en el patio, Pedro observó a Jesús, cuya imagen desgastada por el sufrimiento contrastaba con la majestad de su mensaje. ¿Cómo pudo el Hijo del Hombre cargar con tanto?, se preguntó, asombrado por la fortaleza interior que emanaba de él ante esa inminente condena. La multitud clamaba por su crucifixión, prometiendo rendir al que jamás había flaqueado en un solo momento de fe y amor. ¿Por qué no defiendes tu causa?, le susurraba la voz de la duda. Pero el rostro de Jesús, bañado en la luz de una misión divina, seguía proyectando paz en aquel caos brutal. Él sabía que cada grito, cada maldición, formaba parte de un plan mayor que sus aprehensiones humanas jamás podrían comprender. Y así, mientras las sombras de su traición lo envolvían, Pedro hizo un rápido pacto con su alma: no permitiré que el miedo me aparte de ti, Señor. De repente, una mujer emergió entre la multitud, su rostro lleno de compasión. Maestro, gritó, alzando su voz sobre el frenesí. ¿No tienes nada que responder a esas acusaciones? El corazón de Pedro se estremeció al escuchar esta invocación de verdad. ¿Quién eres tú para cuestionarlo?, respondió un soldado, su desdén palpable, como una sombra que aplastaba la esperanza de la mujer. Pero el silencio de Jesús habló más alto que 1000 palabras. Era un silencio que desarmaba la tenacidad de sus enemigos.
Mientras la multitud continuaba con su clamor, Pedro sintió el ardor de su traición intensificarse. Recordó cómo había prometido seguirle hasta la muerte, y sin embargo, en ese momento de prueba, se debatía entre fe y temor. Fue entonces que el recuerdo de otro momento retumbó en su corazón. Pedro, Pedro, mira que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Lucas 22, 31, 32. La verdad de estas palabras nacía como un sol resplandeciente dentro de su espíritu. Se daba cuenta de que aquella noche oscura no definiría su final, sino su verdadero inicio. La mirada de Jesús, llena de amor y perdón, se fijó en él una vez más. De pronto, no era solo un juicio terrenal lo que se estaba llevando a cabo, sino una disputa cósmica entre luz y tinieblas, entre redención y condena. ¿Por qué tengo tanto miedo?, se preguntó Pedro, afligido por el peso del momento. ¿Acaso no ha prometido que resucitará al tercer día? La multitud seguía gritando, mientras la imagen del Cordero de Dios cercado comenzaba a transformarse en un poderoso símbolo de esperanza. Las palabras de sus enseñanzas resonaban en su mente: el que pierde su vida por mi causa la hallará. Mateo 16:25. En ese instante, Pedro comprendió que el sacrificio de su maestro no era un punto final, sino el inicio de un nuevo pacto y una nueva vida. Entre el clamor de rabia, la resolución comenzó a arder dentro de Pedro. De repente, la visión del sacrificio tomó forma clara en su mente, y el anhelo por la verdad lo impulsó más allá de su traición. Señor, yo estaré contigo, proclamó en su corazón, despidiendo el manto del miedo que lo había envuelto por tanto tiempo. Los cielos continuaban en silencio, pero dentro de él, el espíritu del Maestro comenzaba a despertar el propósito de su vida. ¿Acaso una traición podría obstruir el plan soberano de Dios? ¿Sería posible que todo este dolor, toda esta agonía, estuviera preparando el camino para un nuevo pacto, justo cuando comenzó a avanzar? Un centinela se volvió hacia él con una antorcha encendida que iluminó el rostro de Pedro. ¿Eres tú uno de sus discípulos?, preguntó con sospecha. El corazón de Pedro se detuvo en seco. El desafío del guardián lo empujaba nuevamente a la sombra de su antiguo miedo. Más que nunca, necesitaba la dirección y la revelación que solo el cielo podría proveer, y así, en la penumbra de la traición y el dolor, el eterno propósito de Dios se preparaba para brotar con claridad. La historia de redención estaban escribiéndose, una historia que cambiaría no solo su vida, sino la de toda la humanidad. ¿Cuál sería el costo de esta revelación, y cómo los corazones quebrantados podrían unirse en la luz de este nuevo camino? El eco divino de la pregunta resonaba en su ser: ¿hasta dónde llegarás por mí? La mañana del tercer día llegó, y Jerusalén todavía se encontraba en un letargo de dolor y confusión. Los discípulos se habían reunido en un lugar oscuro, sus corazones atados por la tristeza de la crucifixión de su Maestro. El recuerdo de su sufrimiento y muerte pesaba como una roca en sus almas. Sin embargo, había un murmullo de esperanza, un eco de las palabras que Jesús había compartido: al tercer día resucitaré. Mateo 20:19. Mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, María Magdalena, impulsada por un espíritu de valentía y desesperación, se dirigió a la tumba. Su corazón latía al compás de un anhelo profundo de ver a su maestro una vez más. Al llegar, encontró la piedra removida de la entrada, y su asombro se transformó rápidamente en temor. ¿Dónde han llevado a mi Señor?, clamó. Sus ojos buscaban respuestas en el vacío. De repente, un ángel resplandeciente se apareció a su lado, y con una voz suave y poderosa, dijo: no temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Mateo 28, 5-6. Las palabras resonaron como un trueno en su corazón. Él había cumplido su promesa. No pudiendo contenerse, María corrió y compartió la buena nueva con los discípulos. He visto al Señor, exclamó, su voz era un torrente de alabanza que llenó el aire como perfume.
Sin embargo, los discípulos dudaron, la incredulidad había arraigado en ellos, y el temor aún dominaba sus corazones. Pedro y Juan, llenos de curiosidad y fe mezclada con escepticismo, corrieron hacia el sepulcro. Al llegar, encontraron la tumba vacía, y los lienzos que habían envuelto el cuerpo de Jesús cuidadosamente doblados. El corazón de Pedro comenzó a latir con fuerza, las palabras de Jesús empezaban a cobrar vida. Es posible que realmente haya resucitado, pensó, mientras una chispa de esperanza iluminaba su espíritu. Entretanto, los discípulos se encontraban reunidos, cuando de repente, Jesús apareció en medio de ellos. Sus ojos, llenos de amor y compasión, absorbieron toda la tristeza. Paz a vosotros, Lucas 24:36, dijo, y el aire se llenó de una calidez divina. Aunque sus corazones estaban cargados de culpa y miedo, la paz del resucitado envolvió a cada uno de ellos. El rostro de Pedro destilaba lágrimas de alegría y arrepentimiento. Señor, he fallado, he negado conocerte, comenzó a decir, pero Jesús, acercándose, lo miró con un entendimiento que solo el amor puede ofrecer. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?, le preguntó, Juan 21:15. La pregunta fue un bálsamo para su alma herida, y al responder con sinceridad, entendió que en su traición había una invitación a un nuevo comienzo. La respuesta de Pedro fue clara, y en ese momento, Jesús le dio una misión: apacienta mis ovejas. Las palabras calaron hondo y sellaron un pacto renovado entre ellos. Ya no era solo el discípulo temeroso, ahora sería un líder lleno del Espíritu Santo. Así, con cada discípulo experimentando su propio encuentro con el resucitado, la incredulidad se disolvía y la fe comenzaba a florecer. La promesa del reino de Dios se hacía realidad, y el sufrimiento no había sido en vano, era el camino hacia la salvación para todos. En los días que siguieron, Jesús se apareció varias veces a sus seguidores, enseñándoles y reafirmando su misión. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28:19. Con estas palabras, la larga historia de amor, sufrimiento y redención culminaba una nueva era, donde la traición se convertía en el medio para recibir la gracia derramada sobre la humanidad. El corazón de Pedro, revigorizado por el amor incondicional de Cristo, ardía con un nuevo propósito. Ya no miraba hacia atrás con miedo, había comprendido que, aunque había fallado, el amor de Jesús era más grande que su traición. Así, él y los otros discípulos se lanzaron al mundo, con la gloria de la resurrección reflejándose en sus corazones. Este nuevo capítulo no solo era una historia de redención personal, sino el inicio de la esperanza para la humanidad. La luz había triunfado sobre las sombras, y en cada rincón del mundo, el mensaje de amor y salvación se esparciría como el aroma de un perfume fresco, transformando vidas y corazones. La historia de Jesús no concluiría en la cruz, su resurrección sería el exponente del amor que seguirá convocando a aquellos que buscan la verdad. Y así resonó el eco de un llamado eterno: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11:28, una promesa que cada corazón quisiese abrazar. Con esta maravillosa culminación, el relato de la redención se sellaba, llevándolos a lo que seguiría en la gloriosa misión del Evangelio. El sacrificio y la victoria de Jesucristo estaban destinados a ser la claridad en la oscuridad y la esperanza en un mundo que aún anhela la luz. No hay un comienzo sin un final, ni un final sin un nuevo comienzo. Y como cada nuevo amanecer, el amor de Cristo resucitado continúa iluminando los caminos y vidas hoy y siempre. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitas mostrar tu apoyo, este es el momento de actuar.